Carlos, ¿sí estás grabando, no, todavía? Ya, excelente, no hay problema. Ya, listo. Ya, entonces ya empezamos. Empezamos, chicos. Es las 8:05. Hay 39 alumnos. Ya. A ver, voy a compartirles la... ¿Se puede ver? Sí, doctora. Ya. A ver, chicos, el día de hoy vamos a tener a tener la recuperación de la clase de neumonía, ¿no? NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Ya, pero vamos a empezar con este caso clínico y de ahí presento la clase. A ver, bueno, este caso es de un paciente con iniciales ALD, tiene 70 años, es varón el paciente, de estado civil casado, grado de instrucción superior, su ocupación actual es ingeniero, su lugar de nacimiento y procedencia es Lima y él es de religión católico, ¿no? Entonces nos dicen es un paciente varón de 70 años de edad. A ver, ¿quién nos puede comentar? ¿Alguien que desea hacer algún comentario de la afiliación de este paciente? Que es un paciente adulto mayor, doctora. Ya, ajá, muy bien. Yesenia nos está está haciendo una conclusión ya importante en este paciente, que es un paciente adulto mayor, ¿no? Es un paciente adulto mayor. Entonces tenemos que estar ya, si estamos atendiendo a este paciente, entonces tenemos que estar pensando en qué posibles enfermedades por la cual puede acudir un paciente adulto mayor, ¿no? A ver, vamos a continuar. Dentro de la enfermedad actual nos refiere que viene con un tiempo de enfermedad de 7 días, ¿no? Y la forma de inicio de este paciente ha sido insidioso, ¿no? Dice insidioso, el curso progresivo, ¿no? Nos comenta de que paciente refiere que hace 7 días antes de su ingreso presenta malestar general, tos seca, ¿no? Y hace 5 días antes de su ingreso se agrega tos, ¿no? Expectoración, dolor de garganta de moderada intensidad, ¿no? Y 3 días antes de su ingreso se agrega sensación de alza térmica que no ha sido cuantificada, es intermitente y ha remitido con paracetamol. Y 2 días antes de ingresar se agrega sensación de falta de aire, ¿no? Dice disnea, motivo por el cual acudió a emergencia, ¿no? Entonces, tenemos un paciente de 70 años de edad, adulto mayor, que viene por los siguientes signos y síntomas, ¿no? ¿Qué nos manifiesta? Primero, malestar general, ¿no? Que el paciente tiene malestar general. Luego está presentando tos, ¿no? Tos. Posteriormente se agrega ya tos productiva, porque ya presenta expectoración, ¿no? También manifiesta dolor de garganta, sensación de alza térmica que no es cuantificada,
¿no? Y manifiesta que 2 días ya antes de acudir a la emergencia presenta disnea. A ver, ¿qué nos pueden comentar? A ver, ¿alguien que desea hacer un comentario ya de la afiliación en este paciente? A ver, Carmen Paula. Carmen Paula. A ver, chicos, vamos a ir tomando lista. Carmen Paula. Sí, doctora, buenas noches. Sí. A ver, ¿qué nos puedes comentar, Carmen? Bueno, por los síntomas que presenta y por la fiebre puede ser un proceso infeccioso el que presenta el paciente. Ya, proceso infeccioso, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Qué proceso infeccioso? Pulmonar. Un proceso infeccioso a nivel, por ahí escuché que dijeron pulmonar. Sí, doctor, eso dijo mi compañera. Ya, un proceso infeccioso pulmonar. Ya, si decimos que estamos ante un proceso infeccioso pulmonar, estamos indicando, bueno, estamos haciendo referencia a que es a nivel de los pulmones, ¿no? Quizás podríamos enfocarlo como una infección respiratoria. Podría ser, ¿no? Una infección respiratoria, que ahí sí engloba todo lo que es a nivel vías respiratorias altas, bajas, bronquios, ¿no? Entonces, sí podría ser un proceso infeccioso respiratorio. Por ahí levantaron la mano. ¿Alguien levantó la mano? Productiva también que he tenido y bueno, en este caso no le han cuantificado lo que es la fiebre, pero también entraría en ello. Ya. Sí, podríamos estar ya planteando por la tos que presenta la disnea que estamos ante un proceso respiratorio. A ver, ¿cómo clasificamos las infecciones respiratorias? ¿No? Por la fiebre que tiene todo, probablemente es una infección respiratoria. ¿Cómo vamos a enfocar un proceso una infección respiratoria? ¿Cómo lo enfocamos? Infección respiratoria de vías aéreas altas y bajas. Ya. Entonces, miren, solamente estamos en la parte de la enfermedad actual, ¿no? Entonces, creo que acá tengo una línea de tiempo. Aquí está. Ya. Entonces, algo importante que nos menciona es que tiene un tiempo de enfermedad de 1 semana. Entonces, estamos ante una enfermedad aguda, ¿no? Es algo aguda. Consideramos que una enfermedad puede ser crónica cuando pasa más de un mes en cuanto a tiempo de enfermedad. Como los signos se han ido agregando progresivamente, ¿no? Consideramos que su inicio ha sido insidioso, ¿no? No es que de un momento a otro no ha sido brusco, ¿no? O sea, bruscamente apareció todo, no. Dice primero fue el malestar, la tos, y como esto se fue agregando progresivamente, el curso ha sido progresivo, ¿no? Porque el paciente ha ido
sumándose más signos y síntomas que lo han ido empeorando al paciente, ¿no? Entonces dice, hace 7 días había tos seca, malestar, hace 5 días tos, flema, dolor de garganta, hace 3 días tenía alza térmica no cuantificada y hace 2 días tenía disnea, ¿no? Entonces, ante estos signos y síntomas, sí podemos plantear que estamos probablemente ante un cuadro infeccioso a nivel respiratorio, ¿no? Una infección respiratoria, ¿no? Eso podríamos mencionar, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Y por ahí su compañera nos dijo cómo lo podríamos clasificar. Cuando estamos ante un proceso, ante una infección respiratoria, voy a insertar acá. A ver. Todo esto es lo positivo que tiene nuestro paciente hasta este momento. Y por esto hemos concluido de que probablemente el paciente tenga una infección respiratoria. Aún nos falta examinar, ¿no? Aún nos falta preguntarle los antecedentes, examinar al paciente, ¿no? Pero ya por la anamnesis hasta este punto podemos decir que muy probablemente el paciente tenga una infección respiratoria. Entonces, ¿cómo clasificamos las infecciones respiratorias? Su compañera nos mencionó que podemos determinar que puede ser una infección respiratoria dependiendo, puede ser alta, ¿no? O puede ser una infección respiratoria baja. Entonces, cuando tenemos síntomas de tos, dolor de garganta, malestar general, congestión nasal, rinorrea, dificultad respiratoria, ¿no? Vamos a estar ante un proceso probablemente respiratorio, el cual lo podemos clasificar que puede ser alto o puede ser bajo. ¿A qué se denomina infecciones respiratorias altas? A ver, ¿alguien que desee participar? A ver, su compañero nos dice la tráquea y los bronquios. Nos tienes que mencionar de dónde a dónde. O sea, nos está diciendo alto sería a nivel desde la cavidad oral hasta los bronquios, nos dice Giancarlos. ¿Estás de acuerdo, Diego? Diego Enrique, ¿estás de acuerdo con Giancarlo? A ver, una oportunidad. Ahí así. Ahora Daniel va a participar, pero Diego, a ver, Diego. Sí, doctora. Sí. A ver, Diego, dinos, ¿estás de acuerdo con tu compañero que dice que las infecciones respiratorias altas es hasta los bronquios, nos dice? Hasta los bronquios. Hasta los bronquios respiratorios sería. Sí. Ay, a ver. A ver, ¿y qué nos dice Daniel? Daniel quiere participar. Doctorita, podríamos dividirlo de la siguiente forma. Si hablamos de la parte superior, tenemos, bueno, la laringe, faringe y cavidad nasal, y ya hacia la parte ya inferior, tráquea, pulmón y los bronquios principales.
Ah, no, sí, allá, pero disculpa, Daniel, ¿alta sería hasta dónde? ¿Hasta dónde sería? Ay, perdón, estaba apagado, hasta la laringe. Hasta la laringe. ¿Sí? ¿Hasta la laringe? Sí, y ya la inferior sería pues, ya hasta los pulmones. Ah, ya, pero ¿de dónde a dónde sería el inferior? ¿De dónde a dónde? Ah, ya, sería tráquea, bronquios principales y pulmón. Y todo el pulmón. Ya, entonces una traqueitis sería una infección respiratoria alta o baja. Sería baja, doctora. Baja. Baja, ¿verdad? Baja. Sí, bronquiolitis también. Entonces es importante que podamos anatómicamente nosotros diferenciar hasta dónde va a ser una infección respiratoria alta y hasta dónde baja, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que las infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, van a compartir algunos mismos signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, una respiración alta, como una faringitis, por ejemplo, ¿no? Una faringitis aguda, ¿no? Me puede dar tos, me puede dar dolor de fiebre también, ajá. ¿Y ustedes creen que una faringitis aguda me podrá dar disnea? No, doctor. No, ¿verdad? No. Entonces, la presencia de disnea va más asociado a las infecciones respiratorias bajas, ¿no? Dentro de las infecciones respiratorias bajas, ¿cuáles tenemos? La neumonía. Ya, la neumonía. Bronquitis, doctora. Uy, no puede ser. La neumonía, una bronquitis. Bronquiolitis. Una bronquiolitis en el caso de los niños, ¿no? Los neonatos. Bronquiolitis. Tuberculosis. Una tuberculosis. A ver, ¿qué más? ¿Qué otras infecciones respiratorias bajas conocen? COVID. Una neumonía, doctora. una neumonía por COVID, ¿no? Porque neumonía puede ser por una bacteria, puede ser por un virus, ¿no? Tenemos neumonía, bronquitis, bronquiolitis, como han mencionado, una traqueitis también. A ver, aquí para que no se confundan. Ya está, ya. Entonces, según lo que tenemos en la anamnesis, nos podríamos orientar a qué más, a una infección respiratoria alta o baja. Baja. Baja por la disnea. Una infección respiratoria baja por la disnea. Hasta este punto pensaríamos que es una infección respiratoria baja por la disnea que está presentando. La tos productiva también, doctora. Ya, la tos productiva también, ajá. ¿Y qué encontraría el examen físico que me haga pensar, o sea, que yo ya esté más segura que es una infección respiratoria baja? ¿Qué esperaría encontrar al examen físico? Crepitantes a la auscultación. Crepitantes, ya. A ver, vamos a preguntarle a... Uso de músculos accesorios para Antes también. poder respirar. Ya, que tenga tirajes, que el paciente, debido a la disnea, que esté presentando tirajes. ¿Cómo? A la auscultación también podríamos encontrar que esté en la parte baja, mate, doctora, matidez. A ver, la matidez. Vibraciones vocales aumentadas. Ya, ajá, vamos a ver que hay vibraciones vocales aumentadas. Cuando hay, si la infección respiratoria baja es por una neumonía,
lo que se va a producir, el compromiso va a ser a nivel del parénquima pulmonar. O sea, ¿qué va a haber? Va a haber una condensación, ¿no? Esta condensación, al momento de yo examinarlo, por ejemplo, si a la palpación, ¿qué es lo que voy a encontrar? Que las vibraciones vocales van a estar aumentadas, ¿no? A la percusión, cuando yo percuta esa zona que está afectada, o sea, que esa zona que se ha formado una condensación, lo que voy a encontrar no es matidez, ¿no? Es submatidez, porque matidez es cuando hay presencia de líquido totalmente. Entonces, como hay una condensación, lo que voy a encontrar es una submatidez. A la palpación, lo que voy a encontrar es, yo le voy a decir al paciente, diga 33, y cuando pongo mi mano voy a percibir con mayor intensidad las vibraciones al momento que el paciente está mencionando este número, ¿no? A eso se le dice vibraciones vocales aumentadas, ¿no? Y a la auscultación, lo que voy a encontrar en una condensación es crepitantes, ¿no? Entonces, si yo encuentro esto al examen físico, todo lo que han mencionado sus compañeras, submatidez, vibraciones vocales aumentadas, presencia de crépitos, estoy sospechando que hay un proceso de condensación a nivel pulmonar. Y eso puede deberse a una neumonía. Ahora, hablamos también de un síndrome de condensación. Cuando hay estos signos al examen físico, hablamos de un síndrome de condensación. El síndrome de condensación, una de sus primeras causas sería la neumonía. Sin embargo, un tumor, por ejemplo, o una masa a nivel pulmonar también me puede dar síndrome de condensación. Un absceso a nivel pulmonar también me puede dar síndrome de condensación. O sea, yo puedo encontrar vibraciones vocales aumentadas, submatidez, crepitantes, y no necesariamente ser una neumonía. Pero su primera causa sí es una neumonía, ¿no? Pero hay otras etiologías que también debo de considerar, ¿no? Pero todo tiene que ver con la clínica, porque digamos, si estamos ante un absceso que me da un síndrome de condensación, lo que el paciente va a tener ante un absceso es picos febriles, ¿no? Constantemente está haciendo fiebre, y la presentación de un absceso no es agudo, ¿no? Usualmente es subagudo, 2 semanas a más. Entonces va a depender mucho de la clínica, ¿no? Entonces, en este paciente, hasta la anamnesis estaríamos pensando que estamos ante una infección respiratoria baja. Ahora tendríamos que ver qué encontramos al examen físico, ¿no? Para confirmar nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, a ver. Ya. Aquí está lo que les mencionaba, ¿no? La presencia de crepitantes me va a indicar que hay un compromiso a nivel de los alvéolos, ¿no? Entonces, si hay un compromiso a nivel alveolar y yo encuentro crépitos, puedo pensar en una neumonía, ¿no? Y usualmente estos crépitos, si yo estoy sospechando en una neumonía, estos crépitos se van a auscultar en un pulmón o en ambos pulmones. ¿Qué opinan? En un pulmón, doctora. Si fuera en ambos, sería una bronconeumonía. Así es, si fueran ambos, si yo ausculto crépitos en ambos pulmones, la posibilidad es que sea una bronconeumonía, ¿no? Pero si ausculto pero lo usual es auscultar en un solo pulmón, que sería una neumonía, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué, Edith? ¿Por qué en la neumonía solo afecta un solo pulmón? Porque la infección no traspasa el segmento pulmonar, normalmente se suele localizar en un solo segmento. Ya, porque la presentación más común, chicos, la presentación más común de la neumonía va a ser que afecta un lóbulo o un segmento. Por eso es que solamente vamos a auscultar crépitos localizados en un lóbulo o en un segmento, siempre y cuando esta neumonía sea causado por el germen que es más común. ¿Cuál es el germen más común que solamente me afecta un lóbulo o un segmento?
Neumococo. Neumonía. Streptococo pneumoniae. Si un paciente se infecta por Streptococo pneumoniae, que es el germen más común que produce neumonía, entonces solamente va a afectar un lóbulo o un segmento. Por lo tanto, al momento de yo examinarlo, ¿dónde voy a auscultar crépito? En ese lóbulo o en ese segmento que ha sido afectado. En esa misma zona voy a encontrar submatidez, vibraciones vocales aumentadas, solo en esa zona, siempre y cuando es una neumonía por un Streptococo pneumoniae. Pero si es una neumonía severa por COVID, ¿dónde encontraríamos los crépitos? Una neumonía viral. En un pulmón, en ambos pulmones. Bilateral. Bilateral, ¿no? La afección viral, como es el COVID, va a afectar ambos pulmones, ¿no? La afectación es ambos pulmones. Y por ahí una de sus compañeras mencionó de que cuando hay crépitos bilaterales, podemos pensar en bronconeumonía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la bronconeumonía afecta ambos pulmones? A ver. A ver, ¿qué opina Melissa Maribel? Melissa Maribel. A ver, Edith. Doctor, en la bronconeumonía no solamente están afectados los alveolos, sino también los bronquios. Ya, pero ¿por qué la bronconeumonía se afecta a los dos pulmones? ¿Por qué? Porque la bronconeumonía es por una bacteria también, ¿no? Ajá, y usualmente nos da bronconeumonía, la bacteria que comúnmente produce bronconeumonía y que se va a los dos pulmones es el Staphylococcus aureus. ¿Pero por qué? ¿Por qué afecta a los dos pulmones? ¿Y por qué el neumococo, el Streptococo pneumoniae, por qué solo se va a un pulmón, a un lóbulo, a un segmento? ¿Por qué? Hay una explicación. Tiene que ver con el medio por el cual esta bacteria llega al pulmón, ¿no? Usualmente el Streptococo pneumoniae, un paciente se va a infectar por esto porque puede tener, por inhalación, puede inhalar la bacteria, ¿no? O por microaspiraciones, ¿no? Y esto hace que al momento de ingresar la bacteria se dirija hacia un solo lóbulo o segmento, ¿no? Pero en el caso de la bronconeumonía, la diseminación de la bacteria es por vía hematógena. Por eso es que la bronconeumonía, su compromiso es mayor. Cuando ustedes ven un paciente con bronconeumonía, el paciente tiene mayor disnea, necesita suplemento de oxígeno, ¿no? Y vamos a ver que el patrón al momento de hacerle un estudio de imágenes, el patrón que vamos a encontrar es radioopacidad. Si hacemos una radiografía simple, vamos a encontrar radioopacidad bilateral, ¿no? En ambos pulmones. Mientras que en una neumonía va a haber una radioopacidad solamente localizada, ¿no? Entonces, esa es la explicación, porque la bronconeumonía, su diseminación va a ser hematógena. A ver, entonces, presencia de crépitos me está indicando que hay compromiso en el alveolo. Cuando hay crépitos bilaterales, ¿con qué otra entidad tengo que hacer mi diagnóstico diferencial? Que no sea un problema del pulmón en sí. Problema cardíaco. Falla cardíaca. Falla cardíaca. Ajá. Apunten, chicos. Pacientes con crépitos bilaterales, sobre todo a nivel basal, hay que hacer la diferencia con insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero
tiene que haber clínica de insuficiencia cardíaca, o sea, me tengo que apoyar en otros signos y síntomas para sospechar de falla cardíaca, ¿no? Que el paciente tenga ingurgitación yugular, que el paciente tenga edema, también puede tener disnea, ¿no? Entonces, siempre que encontremos crépitos bilaterales, hay que evaluar que el paciente no esté presentando signos de falla cardíaca, ¿no? Ya. Bueno, a ver, vamos a avanzar para que nos dé tiempo de... Estamos tocando ya varios puntos que vamos a ver en la teoría. A ver. Lo que les mencionaba, ¿no? Cuando estamos ante una infección respiratoria, hay que valorar si es, primero en cuanto al tiempo, si es aguda o crónica, y en cuanto a la ubicación, si es alta o baja, ¿no? Aquí, allá, para poder corregirlo, ¿no? Si estamos ante una infección del tracto respiratorio inferior, va a ser considerado desde la tráquea hasta los pulmones, ¿no? Y si es superior, desde la cavidad nasal hasta la laringe, ¿no? La epiglotis se encuentra a este nivel y si el paciente si tiene una epiglotitis, podría así llegar a ser disnea, ¿no? A ver, vamos a ver. En cuanto al examen físico, a la inspección, este paciente estaba presentando una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, no tenía tirajes, ¿no? A la palpación se encontró que tenía un aumento de las vibraciones vocales, ¿no? En un tercio inferior del emitoras derecho, ¿no? Las vibraciones vocales estaban aumentadas. A la percusión había submatidez en la misma zona, en el tercio inferior del emitoras derecho. Y a la auscultación había presencia de crépitos en el mismo lugar, en el tercio inferior del emitoras derecho, ¿no? Y había otro signo importante, pectoriloquia áfona, ¿no? ¿Qué es pectoriloquia áfona? Es cuando le decimos al paciente que diga 33, pero en voz bajita, así como cuchicheando. No susurro. Ya. Pecho que habla. Susurro. Es la voz susurrante escuchada, que se puede escuchar con el estetoscopio. Ya, la pectoriloquia áfona es como lo mencionan sus compañeras, ¿no? Le pedimos al paciente que diga 33, pero le vamos a pedir que lo diga bien bajito. Y al momento que yo lo estoy auscultando, lo voy a escuchar con la misma intensidad como que una persona lo dijera sin un tono más bajo, ¿no? O sea, se va a escuchar intenso, a pesar que el paciente lo dice con voz muy baja, 33, se escucha, al auscultarlo lo escucho con buena intensidad, ¿no? Esa es pectoriloquia áfona. ¿Y por qué se escucha con buena intensidad? Porque el área de condensación transmite mejor el sonido, por eso es que yo lo puedo escuchar con mayor intensidad, ¿no? Entonces todo esto me hace sospechar que estoy ante un síndrome de condensación y por la característica de los signos y síntomas estaría ante una infección respiratoria baja, ¿no? Y probablemente una de las primeras etiologías que tengo que descartar sería una neumonía, ¿no? Entonces hemos visto este caso clínico, sobre todo chicos, para que ustedes, yo creo que ya cada uno en las prácticas están viendo historias clínicas y también lo importante es que puedan empezar a practicar cómo vamos a plantear diagnósticos, ¿no? Entonces, siempre que estén ante un caso clínico, tenemos que hacer nuestra lista de signos y síntomas, ¿no? Todos los signos y síntomas que nos refiere el paciente, ¿no? Hacemos una lista de todo lo que nos está diciendo. Dentro de estos signos y síntomas van a ir todo lo que presente en la anamnesis y en el examen físico, ¿no? Este paciente tenía tos productiva, tenía disnea. ¿Qué más tenía? Tos productiva, disnea. Fiebre. Sensación de alza térmica. Sensación de alza térmica. Dolor de garganta. Dolor de garganta. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más tenía? Y malestar general, ¿no?
Al examen físico encontramos que tenía crépitos, que tenía vibraciones vocales aumentadas, tenía submatidez, entonces siempre que estamos ante un caso clínico vamos a hacer la lista de nuestros signos y nuestros síntomas que tiene el paciente, ¿no? Vamos a valorar también los antecedentes, ¿no? Puede tener algún antecedente de importancia, quizás es fumador, no lo sabemos, ¿no? Una vez que hemos hecho nuestra lista de signos y síntomas, vamos a plantear nuestros diagnósticos uniendo estos signos y síntomas en síndromes o en problemas, ¿no? Tengo que unir estos signos y síntomas para plantear síndromes y problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué síndrome podemos plantear en este paciente? ¿Qué síndrome podríamos plantear? ¿O qué problema podemos plantear? Un síndrome disneico. Ya. A ver, síndrome de insuficiencia respiratoria no existe. Disneico, condensación. Síndrome disneico tampoco no existe, ¿no? Lo que existe es un síndrome de dificultad respiratoria. Porque si hablamos de síndrome disneico, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, si yo hablo de síndrome disneico, ¿qué signos y síntomas estarían dentro del supuesto síndrome disneico? Solo la disnea, nada más. Entonces, si solo es la disnea, sería un problema, ¿no? ¿Cuándo considero un problema? Cuando yo no puedo agrupar esos signos y síntomas, no lo puedo agrupar dentro de un síndrome, entonces como está solito, no encaja dentro del síndrome, pues lo puedo plantear solo como un problema, ¿no? Puede ser que un paciente solo tiene disnea, entonces puedo plantear como un problema y solo diría, disnea nada más, un problema. Y a partir de este problema es que yo voy a empezar a plantear mis causas, ¿no? Mi etiología. ¿Qué enfermedades me puede producir disnea? Tengo un sinnúmero de enfermedades, ¿no? Pero en este caso podríamos hablar de un síndrome de dificultad respiratoria porque el paciente que está teniendo disnea, está teniendo tos productiva, ¿no? Está presentando al examen físico a nivel respiratorio y compromiso a nivel alveolar, ¿no? Entonces sí podría hablar de un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué otro síndrome más puedo plantear en este paciente? ¿De consolidación? Lo que hemos estado hablando, ¿no? Un síndrome de consolidación. O también le dicen síndrome de condensación también, ¿no? Y este síndrome de condensación, ¿qué me puede incluir? Prácticamente todo lo que tiene. Tos, disnea, sensación exotérmica, ¿no? Malestar general, crépitos. O sea, prácticamente este síndrome me engloba todo, ¿no? La mayoría. También puedo hablar de un síndrome febril también, ¿no? Si confirmo verdaderamente que el paciente ha tenido fiebre, ¿no? Y voy a considerar un problema cuando yo no puedo agruparlo y se coloca solamente el problema, ¿no? Disnea, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de nuestras etiologías que hemos planteado, una posibilidad que pueda ser una neumonía, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Ahora, puedo plantear otras enfermedades también me pueden dar un síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? O una consolidación. Hemos hablado de abscesos, masas a nivel pulmonar también, ¿no? Entraría dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Tuberculosis puede ser? Sí, también puede ser, solo que la presentación de la tuberculosis es subaguda, ¿no?
por lo menos 2 semanas, ¿no? Este paciente solo nos habla de 1 semana, entonces consideraría como una primera opción la neumonía antes que la tuberculosis, ¿no? Entonces, este caso clínico, chicos, nos ha servido para que ustedes puedan tener un esquema de cómo plantear sus diagnósticos, ¿no? Siempre hacer la lista de sus signos y síntomas, luego plantear los síndromes, ¿no? Y finalmente las posibles causas de cada uno de los síndromes que ustedes han planteado. Ya. A ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? Todo claro, doctorita. Ya. Entonces vamos a empezar con... A ver. Vamos a empezar con la clase, con neumonía. Ya. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Sí se ve. Ya. A ver, entonces, bueno, neumonía es una enfermedad que van a ver constantemente, ¿no? Es una de las primeras causas por las cuales un paciente, sobre todo adulto mayor, ingresa a emergencia, ¿no? Vamos a ver diferentes definiciones en cuanto a neumología, la fisiopatología, con la presencia de crepitantes, ¿no? Dice, es una de las primeras causas de muerte, ¿no? Por infección. Vamos a ver que la incidencia anual es de 2 a 5 adultos por cada 100.000 habitantes. El 40 al 60% de un paciente que presenta neumonía se llega a hospitalizar y del 2 al 10% pueden llegar a UCI, ¿no? Las neumonías severas, ¿no? Pueden requerir pasar a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque ya necesitan oxígeno y a veces necesitan conectarse a ventilación mecánica, ¿no? Es más frecuente en varones, en adultos mayores y sobre todo en pacientes que presentan enfermedades crónicas, ¿no? Comorbilidades. La fisiopatología, la causa, digamos, el medio más común para que se produzca una neumonía es por vía inhalatoria, ¿no? Entonces, el germen va a pasar desde los cornetes a nivel del epitelio traqueobronquial, ¿no? Todo este mecanismo de defensa no va a poder contra esta bacteria y finalmente va a llegar a nivel de los alvéolos, ¿no? La respuesta inflamatoria que se va a dar a nivel alveolar va a generar que exista un contenido a nivel del alvéolo, lo cual va a dificultar que al momento de la inspiración se pueda distender, y es por eso que a la evaluación escuchamos los crepitantes. El proceso infeccioso se va a dar porque va a haber una activación, ¿no?, de los neutrófilos y los monocitos, los cuales van a producir un proceso inflamatorio que está mediado por interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, factor estimulante de colonias, ¿no? Y todo esto va a conllevar a un reclutamiento de los leucocitos. Entonces, va a haber un contenido a nivel alveolar, ¿no? Ese contenido a nivel alveolar va a generar
que nosotros al momento de la evaluación encontremos los crépitos. Al hacerle un estudio de imágenes como una radiografía simple, vamos a encontrar una radioopacidad. Si estudiamos el pulmón histológicamente, vamos a ver que va a pasar por 4 etapas la neumonía, ¿no? En la primera semana va a haber edema y congestión, ¿no? ¿Y esto por qué se va a dar? Porque hay presencia de un exudado y la presencia de bacterias a nivel de los alvéolos, ¿no? Luego, a la segunda semana va a pasar a la etapa de hepatización gris, ¿no? Donde va a haber una lisis y degradación de los eritrocitos y depósito de fibrina. En la tercera, cuarta semana va a haber una hepatización roja, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber presencia ya de los eritrocitos, leucocitos y las bacterias que se van a ir degenerando. Y ya para la cuarta, quinta semana es la etapa de resolución, ¿no? Entonces, es por eso de que cuando nosotros hacemos diagnóstico de neumonía por un estudio de imágenes, ¿no? Es necesario que yo le vuelva a pedir una placa de pulmones para saber si se curó, porque usualmente la neumonía, si doy tratamiento, el proceso va a durar entre una semana a 10 días, ¿no? Entonces, al final, ¿le debería de pedir una nueva placa de tórax a este paciente? ¿Qué opina? No es necesario, doctora, porque tiene un proceso de resolución. No, doctora, porque tarda al menos al momento de ver la placa en resolver o volver a la normalidad. Varias semanas post tratamiento. Así es, entonces no es necesario porque estamos viendo que si nosotros le haríamos un estudio histológico, o sea, veríamos histológicamente el pulmón, para que el pulmón se resuelva, la neumonía por lo menos va a pasar unas 5 semanas. Entonces, si yo le pido a la semana, 10 días de haber terminado el tratamiento y clínicamente el paciente está mejor, pero si yo le pido una placa de tórax, voy a seguir viendo la radioopacidad, porque para que se resuelva todavía tiene que ser a la 5ª o 6ª semana, ¿no? Entonces, ¿de qué nos vamos a guiar que un paciente está mejorando con el tratamiento de la neumonía? De la clínica, ¿no? Que disminuya la disnea, que disminuya la tos, que disminuya la expectoración, ¿no? Entonces, básicamente nos guiamos de la clínica en el paciente. A ver, vamos a avanzar, chicos. Lo que habíamos hablado, ¿no? La neumonía va a afectar usualmente un lóbulo o un segmento, y esto es producido por el germen más común, que es el Streptococcus pneumoniae. En el caso de la bronconeumonía, la afectación va a ser bilateral, ¿no? Y el germen más común que lo produce es el Staphylococcus aureus. Se ha visto que el 38% de las neumonías es producido por el neumococo, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, seguido por un 20% de microorganismos atípicos, ¿no? Y por virus, como la influenza, un 15% y el rinovirus 12%. Entonces, la etiología más común de una neumonía adquirida en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae asociado a gérmenes atípicos, ¿no? ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Para qué nos ayuda a saber el porcentaje de qué lo produce? O sea, de cuál es el germen que lo produce. ¿Por qué es importante? Para el tratamiento inicial, doctora. Ajá. Esto nos va a ayudar mucho a determinar el tratamiento, porque el tratamiento de la neumonía es empírico. No siempre vamos a poder aislar al germen, o sea, no siempre vamos a saber que es el Streptococcus pneumoniae que lo está produciendo, ¿no? Entonces, ni bien hacemos el diagnóstico de neumonía, nuestro tratamiento va a ser empírico. ¿Y qué tenemos que cubrir? Streptococcus pneumoniae de la cabeza y gérmenes atípicos, sobre todo si son pacientes adultos mayores o son niños, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante en la guía del ICSA que nos indica, ¿no? Si yo estoy ante una neumonía adquirida en la comunidad,
¿no? Tengo que dar cobertura antibiótica para Streptococcus pneumoniae y para gérmenes atípicos, ¿no? Tengo que hacer una combinación y dar tratamiento dirigido para ello, porque son los gérmenes más comunes, ¿no? A ver. Vamos a avanzar. Vamos a ver que existen diferentes factores de riesgo para poder producirse, para que el paciente pueda tener neumonía. Tiene que ver mucho la edad, ¿no? En los extremos de la vida, sobre todo adultos mayores, niños, el sexo masculino, que tenga comorbilidades como enfermedades respiratorias, ¿no? Como es el EPOC, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedades crónicas, ¿no? También tiene que ver el estilo de vida, factores socioeconómicos, ¿no? Pacientes que están con desnutrición, ¿no? El consumo de tabaco, de alcohol también son condicionantes, ¿no? Entonces, es importante que también tengamos en cuenta qué condiciones puede tener el paciente para también sospechar cuál es el germen que está produciendo la neumonía. Por ejemplo, una condición, una comorbilidad sería que el paciente presente EPOC, ¿no? Entonces, si a un paciente con EPOC le puede dar neumonía, sí le puede dar neumonía. ¿Cuál sería el germen más común? El Streptococcus pneumoniae. Pero hay que tener en cuenta otro germen que se asocia mucho al EPOC, ¿no? Que en este caso tendríamos que tener en cuenta a la pseudomona, ¿no? La pseudomona está muy asociado al EPOC. Entonces, tenemos que saber también qué antecedentes tiene el paciente para sospechar de cuál puede ser el germen probable, ¿no? Entonces, en un paciente con EPOC que hace neumonía, no solamente voy a dar antibiótico para Streptococcus pneumoniae, sino también tengo que dar cobertura antibiótica para pseudomona. Lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae es lo más común. Se va a presentar en pacientes que pueden tener demencia, convulsiones, enfermedades cerebrovasculares, EPOC, como hemos dicho, infección por VIH, ¿no? Hay otros gérmenes también, como es la legionela, y eso hay que tenerlo en cuenta en pacientes que son fumadores crónicos, que tienen alteraciones inmunológicas, ¿no? También hay que tener en cuenta Pseudomonas aeruginosa en pacientes con comorbilidades pulmonares, como el EPOC. Y vamos a ver también que hay gérmenes que pueden ser resistentes a los fármacos, ¿no? Y para ello tenemos que ver qué condiciones o qué factores de riesgo pueden tener estos pacientes, como por ejemplo ancianos que viven en albergues o pacientes que han estado hospitalizados previamente. Hay que considerar que podamos estar ante un MRSA, ¿no? Que viene a ser un Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Estas condiciones nos ayudan para definir el tratamiento que vamos a instaurar en el paciente. Hay que tener en cuenta también al momento de determinar el antibiótico, es decir, nuestro paciente tiene condiciones para tener resistencia a los antibióticos. Por ejemplo, ¿qué condición puede ser? Un paciente que está inmunosuprimido, ¿no? ¿Qué pacientes pueden estar con inmunosupresión? VIH. Diabetes, pacientes con neoplasias, ¿no? Está recibiendo quimioterapia. Pacientes que reciben quimioterapia, pacientes que reciben Los que son dializados también. que se dializan, pacientes que reciben corticoides también, ¿no? O que tienen alguna enfermedad autoinmune y están recibiendo tratamiento de corticoides, ¿no? Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, viene un paciente que tiene una neoplasia, ¿no? Y está recibiendo quimioterapia. Entonces, yo pensaré, sí, puede ser una neumonía por Streptococcus pneumoniae, pero probablemente sea un Streptococcus pneumoniae resistente. Entonces, mi cobertura antibiótica tiene que ser pensando en que puede ser resistente ese paciente, ¿no? ¿Qué otras condiciones tengo que tener en cuenta de que pueden generar que el paciente sea resistente a los medicamentos?
que haya usado previamente antibióticos, que haya estado hospitalizado, que use agentes supresores de ácido gástrico, por ejemplo, el uso de omeprazol, ¿no? Que se alimente por zona nasogástrica también, ¿no? Vamos a ver también cuáles son los factores de riesgos asociados dependiendo del germen también, ¿no? Por ejemplo, pacientes con estreptococo que hagan neumonía por estreptococo y que generen resistencia, usualmente en adultos mayores, ¿no? Mayores de 65 años, inmunosupresión, alcoholismo, ¿no? Que tengan comorbilidades, ¿no? ¿Qué pacientes pueden tener, o sea, qué riesgos están asociados para tener infección por pseudomonas? Pacientes con EPOC, con inmunosupresión, ¿no? Pacientes que han estado anteriormente ya hospitalizados, que han recibido antibióticos anteriormente para gram positivos, ¿no? Pacientes que tengan hemiplegias, ellos son más propensos a tener infecciones por pseudomonas, ¿no? Entonces, si estoy ante un paciente con un antecedente de EPOC, tengo que estar pensando en que debo cubrir pseudomonas. Y aquí la pregunta sería, ¿qué fármacos me cubren pseudomonas? Los carbapenem, doctora. Ya, vamos a ver que hay varios fármacos. Uno de ellos, los carbapenem, ¿no? Dentro de carbapenem, ¿qué tenemos? Imipenem y meropenem. Ajá. ¿Qué más? Piperazina. Piperacilina taxobactam me cubre pseudomonas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro grupo de antibióticos me cubre pseudomonas? Las penicilinas de cuarta generación. ¿Cuál? No te escuché bien, Neisser. Las penicilinas de cuarta generación, como mencionó la compañera, el pipetazo, ¿no? Y también carbenicilina, me parece que yo. Carbapenem, la piperacilina taxobactam, ya lo han mencionado. ¿Qué más? Hay uno más que nos falta. Ceftazidima. Ya, ¿qué es la ceftazidima? ¿A qué familia de fármacos pertenece? Cefalosporinas. Generación, doctora. La cefalosporina de tercera generación. La cefalosporina de tercera generación. Ajá. Ceftriaxona. Ya. No, la ceftriaxona no es la ceftriaxona sí, de tercera generación, pero no cubre pseudomonas. Ajá. ¿Qué cefalosporina de tercera generación me cubre pseudomonas? Es la ceftazidima. La ceftazidima. Ajá, la ceftazidima es una cefalosporina de tercera que me cubre pseudomonas, ¿no? Ceftriaxona no. Entonces, ceftriaxona sí me cubre Streptococcus pneumoniae. Por eso van a ver que muchos pacientes por neumonía, cuando van a hospitalizarse, les damos cefalosporina de tercera, como es la ceftriaxona, que me cubre Streptococcus pneumoniae, ¿no? Pero si yo quiero cubrir pseudomonas, darle ceftriaxona no le va a cubrir. Entonces, en ese caso tendría que elegir una cefalosporina de tercera, que sería la ceftazidima, ¿no? Entonces, antipseudomónicos tenemos el carbapenem, como meropenem y imipenem, pipetazo, piperacilina taxobactam, y las cefalosporinas de tercera, como la ceftazidima, ¿no? A ver, vamos a avanzar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, no? El diagnóstico básicamente está orientado primero la clínica, ¿no? ¿Cuál es la clínica? La clínica de un paciente que presente estos síntomas respiratorios de forma aguda, ¿no? Que sean menos de 7 días, dice, y que esté afectando el tracto respiratorio inferior, ¿no? Entonces, tiene que haber síntomas agudos, ¿no? Como ya lo hemos visto en el caso clínico, tos, expectoración, fiebre, disnea, así como infiltrados a nivel de imágenes y también la microbiología. O sea, podemos pedirle cultivos a este. ¿Cultivo de qué le podemos pedir?
¿Cultivo de qué le pediremos? Porque dice que el diagnóstico también es por microbiología. O sea, es a través de cultivos. ¿Qué vamos a cultivar? ¿De esputo, doctora? El esputo, ajá. Cultivo de esputo. Entonces, mi diagnóstico va a ser para hacer el diagnóstico de neumonía tengo que tener la clínica. Primero tiene que estar la clínica, pero no es suficiente la clínica, o sea, puedo tener todo lo que hemos visto en nuestro caso anterior, puede tener un paciente todo ello, pero necesitamos para hacer el diagnóstico definitivo un estudio de imágenes. Entonces, yo con la clínica solamente tengo un diagnóstico presuntivo y con las imágenes tengo un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver en la imagen? Justamente la radiopacidad. Dependiendo, si es una neumonía bacteriana, la más común, voy a tener una radiopacidad en un solo lóbulo o en un segmento. Pero quizás es una neumonía viral, entonces tendré radiopacidades, dependiendo de lo que puede producir, radiopacidades a nivel bilateral, ¿no? Entonces, mi diagnóstico definitivo es clínica más imágenes. Y me puedo apoyar también en la microbiología. ¿Qué quiere decir? Puedo pedir un cultivo de esputo, ¿no? Y puedo mandar a cultivar esto y ahí puede crecer el germen, ¿no? El Streptococcus pneumoniae. Ahora, la probabilidad que crezca el germen en un medio de cultivo es baja la probabilidad, ¿no? Por eso usualmente no pedimos cultivo de secreción, ¿no? Pero lo ideal es sí solicitar al paciente. Entonces, mi diagnóstico es clínica más imágenes, ¿no? Dentro de las imágenes podemos pedir una radiografía de tórax, siendo el gold estándar una tomografía, ¿no? ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas? La forma de presentación de estas manifestaciones clínicas pueden ser típicas, ¿no? La que hemos visto en nuestro paciente, tos con expectoración, fiebre, puede haber dolor pleurítico, disnea, incluso puede haber hasta hemoptisis, pero también puede haber una clínica atípica, ¿no? Donde la presentación es más insidiosa, es una tos seca, hay fiebre, disnea, artralgias, ¿no? Usualmente el Streptococcus pneumoniae me va a producir una clínica típica, ¿no? Y los gérmenes atípicos me van a producir una clínica atípica, ¿no? Usualmente. En cuanto a la microbiología, es importante, y sobre todo si el paciente se va a hospitalizar, es importante pedirle a este paciente un estudio de esputo, ¿no? Sí o sí. Si estoy sospechando en que puede ser una infección viral, entonces habría que pedirle un hisopado faríngeo, ¿no? No solamente podemos detectar virus como el COVID a través del hisopado también se pueden detectar influenza, podemos virus respiratorio sincitial, ¿no? A lo que nosotros le llamamos un panel viral, ¿no? O sea, a veces pedimos panel viral y ahí estudian diferentes virus que son los más comunes que producen neumonía. Ahora, el cultivo de esputo es importante solicitarlo, sobre todo en pacientes que se van a hospitalizar, ¿no? Cuando se dice que la muestra de esputo que he obtenido es buena, cuando al momento de la evaluación al microscopio vamos a encontrar mayor a 25 neutrófilos y menos de 10 células epiteliales. Eso se considera que es una buena muestra, cuando hay más de 25 neutrófilos y menos de 10 células epiteliales. Si
mi muestra tiene estas características, entonces voy a tener una sensibilidad de hasta un 80% para poder aislar el germen, siempre y cuando cumple estas características la muestra. Muchas veces las muestras no es adecuadamente tomada, por eso la sensibilidad es baja, ¿no?, de los cultivos. Y otra cosa importante de los cultivos es de que me va a dar la sensibilidad a los fármacos que estoy usando, ¿no? También por eso es que se solicita. A veces cuando el diagnóstico es muy complejo, no se llega a realizar, puedo hacer una broncoscopía para poder obtener una muestra, hacer un lavado broncoalveolar y ese lavado mandarlo a estudiar, ¿no? También hay otras pruebas de detección, por ejemplo, para detectar antígenos urinarios si estamos sospechando de Streptococcus pneumoniae o Listeria pneumófila. Hay marcadores como el PCR, que es la proteína C reactiva, que me indican que hay un proceso infeccioso también, ¿no? Y el estudio de la radiología. Como hemos visto, el diagnóstico definitivo se va a hacer con un estudio de imágenes. La radiografía simple me va a tener una sensibilidad del 66% y una especificidad del 77%, ¿no? Por lo tanto, puede haber neumonía y yo le tomo una placa simple al paciente y no evidenciar cambios, porque puede ser que la neumonía está localizado en el lóbulo posterior, ¿no? Y la silueta cardíaca se puede estar sobreponiendo y no logro ver alteraciones, ¿no? Entonces, por eso es que el gol estándar para diagnosticar neumonía a través de imágenes viene a ser la tomografía. Ya está. Lo que hemos hablado, ¿no? De los gérmenes, qué manifestaciones suelen dar. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, o sea, ya tenemos la clínica, tenemos la imagen de nuestro paciente, ya hicimos el diagnóstico de neumonía, lo siguiente que tenemos que evaluar es la severidad. Tenemos que determinar la severidad. Ya. A ver, entonces, ¿cómo determinamos la severidad? Es muy conocido, ya lo deben de haber visto, el CUR 65, ¿no? ¿Para qué me ayuda el CUR 65? A ver, vamos a llamar Mónica Yasmín. Sí, doctora, el CUR 65 se utiliza para ver la severidad del paciente y si va a ser ingresado o tratado en ambulatorio. Ya nos ha dicho algo muy importante, Mónica. Nos va a ayudar, uno, a determinar si el paciente se va a hospitalizar o si el manejo va a ser ambulatorio. ¿Qué evaluamos en el CUR 65? Ofelia Amparo, ¿qué evaluamos? Doctora, evaluamos con las letras, que es el CURB, que es confusión, el volumen, le damos puntaje, y lo que es el volumen urémico, que es mayor a 19 miligramos por decilitro, lo que es la frecuencia respiratoria mayor a 30, la presión arterial que va de menor de 60 de diástole, sístole y menor de 60 diástole, y la edad es mayor de 65 años. Ya. Y cada uno de ellos nos va a dar un puntaje, un punto, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces vamos a evaluar estos criterios de severidad. El CUR 65 es mucho más resumido porque solamente vamos a evaluar la C, que viene a ser la conciencia del paciente, ¿no? Si el paciente está confuso, sería un punto; si no lo está, 0, ¿no? Vamos a evaluar la U de los niveles de urea; si estos están elevados, sería un punto; normal es 0, ¿no? La R va a ser de las respiraciones; si el paciente está taquipnéico, ¿no? Se va a considerar un punto, ¿no?
La B de la presión arterial, ¿no? Si este está alterado se va a considerar un punto. Y la edad, ¿no? Como nos dijo su compañera. Entonces, si tenemos de 0 a 1 punto, el manejo va a ser ambulatorio. Si es mayor a 2 puntos, el paciente sí o sí se tiene que hospitalizar. Y si es mayor a 3 puntos, ya nos estaría indicando que estamos ante una neumonía severa, ¿no? Y por lo tanto es probable que este paciente necesite ir a UCI. Pero tenemos otra escala también que vamos a valorar, que es el PCI, ¿no? Esta escala del PCI lo que me va a clasificar es en clases, clase 1, 2, 3, 4 y 5. La clase 1 y 2, el tratamiento va a ser ambulatorio. La clase 3 puede quedarse en observación 24 horas el paciente, dependiendo si mejora se puede ir a casa. Y la clase 4 a 5 tienen que estar sí o sí hospitalizados, ¿no? Y la clase 5 muy probablemente tiene que pasar a unidad de cuidados intensivos. Entonces, se ha visto que el PCI, en relación al CUR 65, lo que me va a facilitar es poder clasificar mejor al paciente y así poder evitar derivar a su casa a pacientes que verdaderamente necesitaban estar hospitalizados, ¿no? Solo que para poder realizarlo, su elaboración es más complicada porque hay varios ítems que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No solamente a nivel si está confuso, las respiraciones, sino también vamos a evaluar otras características, por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de enfermedades cerebrovasculares, si tiene falla cardíaca, si hay compromiso renal, si hay compromiso a nivel hepático, ¿no? Entonces son más cosas que tenemos que considerar, ¿no? Si está haciendo fiebre, cómo está el pH, necesitamos cómo están los electrolitos. Entonces, no solamente es una evaluación clínica, ¿no? Sino también tenemos que tener exámenes de laboratorio. Y cada uno de ellos va a tener un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje, por ejemplo, si es menos de 70 puntos, el riesgo va a ser bajo. Se va a clasificar dentro de la clase 1. ¿No? Y la mortalidad en la clase 1 es del 0,1 al 0,4%. Si tiene de 71 a 90 puntos es clase 2 y la mortalidad va a ir de 0,6 a 0,7%. Es por eso que la clase 1 y 2 puedo enviarlo a casa, ¿no? Y darle tratamiento ambulatorio. Mientras que la clase 3, que era ya que el paciente se quedaba en observación, tenía una mortalidad del 0,9 al 2,8%, ¿no? Y miren, la clase 5 tiene una mortalidad del 27 al 31%, entonces es casi la tercera parte de estos pacientes morirían, ¿no? Entonces, sí o sí necesitan quedarse hospitalizados. Entonces, CUR 65 y el PCI es una de las escalas más utilizadas, ¿no? Hemos visto que el PCI nos da un mayor juicio clínico y nos ayuda a poder identificar mejor a los pacientes que verdaderamente son de bajo riesgo y así poder enviarlos a casa. Vamos a avanzar. Aquí está, el tratamiento. El tratamiento está en base a lo que es la guía del IPSA y vamos a ver varios escenarios, ¿no? Nuestro primer escenario, digamos, no ha tenido accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y tampoco tiene factores de riesgo para pseudomonas, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo para pseudomonas.
Por ejemplo, que sea un paciente inmunosuprimido, un paciente alcohólico o un paciente con enfermedad pulmonar, ¿no? Son riesgos para Pseudomonas. Tampoco tiene riesgo para tener una infección por un MRSA, ¿no? Que sea un meticilino resistente. Entonces, si es así, si estamos ante este tipo de pacientes, nuestro tratamiento puede ser, como lo dijimos, para cubrir ¿quién? Estreptococo neumoniae. Entonces tenemos ahí las siguientes opciones. Amoxicilina, puedo darle amoxicilina al paciente, ¿no? Puedo darle doxiciclina, ¿no? O puedo indicarle un macrólido, si en caso estoy sospechando, y según la clínica, que sea un germen atípico. Entonces tengo estas tres opciones. Puedo darle simplemente amoxicilina, doxiciclina y macrólido, si es un paciente sin comorbilidades. Pero si es un paciente con comorbilidades, por ejemplo, ha hecho neumonía y tiene diabetes, entonces la terapia sí o sí debe ser combinada, ¿no? Ya no solamente le voy a dar un solo antibiótico, sino voy a asociar amoxicilina con ácido clavulánico o puedo elegir cefalosporina más sí o sí un macrólido o doxiciclina, ¿no? O puedo tener la opción de darle monoterapia solamente con fluoroquinolonas, ¿no? Entonces, tengo estas dos opciones. Un paciente con neumonía sin comorbilidades y un paciente con neumonía con comorbilidades. Entonces, si es un paciente con neumonía sin comorbilidades, lo más probable es que el tratamiento vaya a ser ambulatorio, ¿no? Pero si es un paciente con comorbilidades, dependiendo del CUR 65, lo más probable es que necesite hospitalizarse. Y la terapia tiene que ser doble, ¿no? ¿Por qué doble? Voy a cubrir Streptococcus pneumoniae y gérmenes atípicos, ¿no? Entonces, por eso es que tengo que asociar la amoxicilina clavulánico con un macrólido, ¿no? Si el paciente va a ir de forma ambulatoria, puedo darle amoxicilina clavulánico en tabletas con un macrólido como por ejemplo acitromicina en tableta. Pero si el paciente necesita hospitalizarse, ¿no? Y probablemente si necesita hospitalizarse puede ser que su sensorio esté alterado, entonces el tratamiento no solamente será vía oral, sino a nivel endovenoso, ¿no? Y si tengo la opción de darle a nivel endovenoso, tengo que elegir un fármaco que me cubra Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y por eso siempre usamos cefalosporina, ¿no? Van a ver que indicamos estrapsona 2 gramos cada 24 horas, ¿no? El tiempo de administrar el medicamento usualmente va a ir de 5 a 7 días. Depende mucho de la evolución del paciente. Usualmente el tratamiento es 1 semana. Otro escenario de un paciente que presenta neumonía, pero necesita neumonía hospitalaria, ¿no? Pero que no es grave, o sea, que no requiere estar en UCI. Mi tratamiento va a ser, si es un régimen estándar, un beta-lactámico más un macrólido, ¿no? O una fluoroquinolona, ¿no? Entonces es como el otro escenario, ¿no? Que es una neumonía con comorbilidades. Si yo considero que puede tener comorbilidad para un MRSA, entonces tengo que ampliar mi cobertura antibiótica para un MRSA, ¿no? Que sea, que si el paciente es resistente, ¿no? Ya. Y el otro escenario es si estamos ante una neumonía hospitalaria, pero es grave, ¿no? Si es así, tengo elección de darle un beta-lactámico más un macrólido o un beta-lactámico más una fluoroquinolona, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fluoroquinolona recuerdan? ¿Levofloxacino? Ajá, levofloxacino, ¿no? En el Perú tenemos levofloxacino vía oral, pero también podemos dar, no tenemos la presentación endovenoso, pero sí existe.
también levofloxacino endovenoso, ¿no? Entonces, si el paciente no puede deglutir, no puede pasar, está con el sensorio alterado, el glajo ha caído, está confuso, ¿no? Entonces, en ese caso, y necesito administrarle una fluoroquinolona vía oral, lo que haría es colocarle una sonda nasogástrica, ¿no? Para poder asegurarme la administración del medicamento. A ver. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? No, doctorita. ¿Sí? Ya. A ver, continuamos. Ya, entonces, el estudio microbiológico, el cultivo de secreción es importante, sobre todo en pacientes que se van a hospitalizar. Las escalas pronósticas que utilizamos, el PCI, ¿no? Para poder indicarme si hospitalizo o no al paciente. El tiempo del tratamiento va a depender de la evolución, usualmente es una semana, ¿no? Y van a ver que lo que vamos a asociar, si se va a hospitalizar sí o sí, es un beta-lactámico más un macrólido, ¿no? Entonces, ¿qué beta-lactámicos conocen, chicos? Amoxicilina y el ácido clavulánico. Ya, pero vamos a ver, hay grupos de fármacos dentro de los beta-lactámicos. ¿Qué grupos tenemos? Penicilinas, cefalosporinas. Ya, una familia, bueno, un grupo de los fármacos que es un beta-lactámico es la penicilina, ¿no? Dentro de las penicilinas, ¿cuál elegiríamos? Una amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Forma parte de la familia de las penicilinas, ya. Otro grupo de beta-lactámicos es las cefalosporinas, ¿no? ¿Qué cefalosporina elegiría? Una ceftriaxona hemos mencionado, ¿no? Hasta incluso puedo darle una cefalexina al paciente, cefuroxima también le puedo dar, ¿no? ¿Qué otros beta-lactámicos conocemos? Los macrólidos también son considerados beta-lactámicos, ¿no? Acitromicina. Ya. Acitromicina vendría a ser un macrólido. Claritromicina. Macrólido, ¿no? Esos son macrólidos. Los carbapenems también, doctora. Los carbapenems sí es un beta-lactámico, ¿no? Entonces, por eso ahí dice, ¿no? Si yo estoy ante una neumonía grave, tengo que elegir un beta-lactámico, dice, darle un beta-lactámico más una fluoroquinolona. Entonces, pero si es una neumonía grave, entonces muy probablemente sea un germen resistente, ¿no? Entonces no voy a usar una penicilina como amoxiclavulánico, no voy a usar una cefalosporina, ¿no? Usaré un carbapenem. Entonces, ¿qué le puedo dar? Un imipenem o un meropenem le puedo dar, ¿no? Pero es en el contexto de que sería una neumonía grave, ¿no? Una neumonía grave. Ya. A ver, avanzamos. La duración mínimo son 5 días y va a depender de la evolución del paciente, ¿no? Tener en cuenta de que al ser el Streptococcus pneumoniae uno de los gérmenes más comunes y que afectan a los extremos de la vida, tanto niños como adultos, ¿no? Es importante que este grupo poblacional se vacune, ¿no? Es por eso que a mayores de 65 hay que vacunarlos una vez al año contra el Streptococcus pneumoniae. Uh-huh. A ver, ya. Entonces, es una patología bastante frecuente en adultos mayores, tiene un alto riesgo de morbimortalidad. Ajá. El neumococo es el agente más común. Es importante hacer nuestras escalas pronósticas como el CUR 65 o el PCI para tomar decisiones. El antibiótico es empírico y va a depender mucho de la clínica del paciente, ¿no? Y de las comorbilidades que el paciente pueda presentar. Ya. Sí, nos queda un poco de tiempo. Vamos a ver neumonía intrahospitalaria. Vamos a considerar una neumonía intrahospitalaria al paciente que presenta signos y síntomas de este proceso infeccioso pasadas las 48 horas de haber ingresado al hospital, ¿no?
vamos a ver que hay diferentes agentes que lo puedan producir. Siempre uno de ellos, el más común, es el Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, hay que tener en cuenta a gérmenes gram negativos, como es Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y si es un gram positivo, puede ser Staphylococcus aureus. La neumonía intrahospitalaria va a ser considerada la segunda infección nosocomial, porque la primera infección nosocomial son las infecciones urinarias. Y a ver, aquí. Ya. Entonces, vamos a ver que hay factores de riesgo para hacer neumonías a nivel intrahospitalario también. Pacientes que tienen alguna inmunosupresión, que tienen comorbilidades, pacientes que tienen alteración del sensorio, lo cual va a favorecer que el paciente pueda microaspirarse también, ¿no? En cuanto a las causas, la etiología, vamos a ver ante qué contexto estamos también, qué paciente, ¿no? La más común siempre va a ser el Streptococcus pneumoniae, pero dependiendo, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, se aspiró, es un paciente que entró por un infarto cerebral, está el paciente inconsciente, ¿no? Y se aspira, entonces hay que pensar en gérmenes como anaerobios, patógenos entéricos gram negativos o una neumonitis química, ¿no? Por la aspiración. Entonces la condición de nuestro paciente va a ser también importante para determinar cuál es el germen, ¿no? Entonces, pero hay que considerar gérmenes gram negativos como Pseudomonas, entonces tengo que darle al paciente un antipseudomónico. Por ejemplo, el paciente vino por un infarto cerebral y a los 3 días empezó con disnea, desaturó, le hicieron una placa simple de pulmones y se vio que había una condensación. Entonces yo tengo que cubrir Streptococcus pneumoniae, que es un gram positivo, y tengo que cubrir Pseudomonas, gram negativos. ¿Cuál elegiría? ¿Qué fármaco elegiría? ¿Qué fármaco me cubre a los dos? Pipetazo. Pipetazo, ajá. Y pipetazo, piperacilina tazobactam tiene cobertura para gram positivos, es muy bueno cubriendo gram positivos como Streptococcus pneumoniae, pero también tiene espectro para los gram negativos, ¿no? Como la Pseudomonas. Entonces, pipetazo es un buen medicamento que me cubre muy bien gram positivo, gram negativo, ¿no? Otro medicamento sería ceftazidima, cefalosporina de tercera. Tiene cobertura para gram positivos, ¿no? Y negativos como Pseudomonas. Ya, entonces, puede ser que el paciente viene por neumonía y a las 48 horas empeora el cuadro de la neumonía. Entonces puede ser que vino por una neumonía adquirida en la comunidad y que ha presentado una sobreinfección por una neumonía y por un germen ya intrahospitalario, ¿no? Entonces dice que para hacer el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria a través de imágenes, lo que tenemos que observar es un nuevo infiltrado. O sea, el paciente tenía, digamos, una placa de ingreso y a las 48 horas le hacemos otra placa y vemos que va a haber un nuevo infiltrado, ¿no? Que nos explique que se ha agregado una neumonía intrahospitalaria, ¿no? También puede ir acompañado de otras alteraciones. El paciente puede empezar a hacer fiebre, a hacer leucocitosis, ¿no? Puede empezar a desaturar. Algunos casos puede ir acompañado con derrame pleural. En esos casos se le puede hacer una toracocentesis para estudiar el líquido pleural también. Vamos a ver que estas neumonías,
pueden producir un derrame paraneumónico, se llama, ¿no? Estos derrames paraneumónicos son muy leves, muy poquitos, ¿no? Y a medida que se reabsorbe, que se va curando la neumonía, también se va absorbiendo el derrame pleural, ¿no? Es llamado un derrame paraneumónico. Pero si este derrame paraneumónico se incrementa cada vez más, incluso puede llegar a ser un empiema, o sea, este líquido se sobreinfecta y presenta empiema. Aquí están estas imágenes de la neumonía lobar, que es producida por Streptococcus pneumoniae. Miren cómo es la bronconeumonía. Nos da un infiltrado bilateral algodonoso, es un infiltrado algodonoso bilateral. Y estas son las neumonías intersticiales, donde hay compromiso de alveolo y del espacio intersticial, ¿no? Y el patrón característico en la tomografía es patrón de vidrio deslustrado, ¿no? Que es característico de las neumonías virales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me ponen esta placa donde hay un patrón intersticial difuso, llamamos intersticial cuando hay líneas, ¿no? Se ven como unas líneas en la radiografía. Este patrón intersticial difuso es característico de neumonías virales. Aquí está. La bronconeumonía, compromiso bilateral, hemos hablado que uno de los gérmenes que lo produce, el Staphylococcus aureus, ¿no? Estos pacientes tienen bastante dificultad respiratoria, desaturan, necesitan oxígeno, incluso tienen que ir a UCI, ¿no? Y la neumonía lobar, que usualmente producida por el Streptococcus pneumoniae. También hay neumonías cavitadas, se pueden cavitar. Esto se produce por gérmenes como el estafilococos, la TB, la Klebsiella, ¿no? Hay índices también de valoración para determinar la severidad de estas neumonías intrahospitalarias, ¿no? Lo cual me van a ayudar a determinar si el paciente necesita pasar a unidad de cuidados intensivos. El tratamiento va a ir dirigido a la condición del paciente, a la comorbilidad, ¿no? Si estamos pensando en una bronconeumonía por Staphylococcus aureus, ¿no? Que sea meticilino resistente, tenemos opciones como la vancomicina y el linezolid, ¿no? Pseudomonas aeruginosa es el germen principal que tenemos que cubrir sí o sí en una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Sí o sí. ¿Qué opciones tenemos? Lo han dicho, ¿no? Pipetazo, cefalosporina de tercera y carbapenems. Otro germen importante y sobre todo un germen que se encuentra en unidad de cuidados intensivos. Hay pacientes que están en UCI por una pancreatitis, digamos, y pueden hacer una neumonía y uno de los gérmenes comunes es el Acinetobacter, ¿no? Que son sensibles a carbapenem o a colistina. Vamos a pasar. El tratamiento de las intrahospitalarias también es 7 días, ¿no? Y va a depender mucho de la evolución clínica del paciente. Hay que valorar el proceso infeccioso se puede hacer a través de un examen como la procalcitonina, la cual me va a indicar si es bacteriana, ¿no? La presencia de procalcitonina me indica que es una infección por bacteria. Ya chicos, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Por mi parte, todo claro, doctora. Sí, los demás chicos, ¿todo claro hasta ahí? Todo claro, doctora. Sí, todo claro, doctora. Sí, doctora. Ya. Ya chicos, entonces eso es todo. Espero que les haya ayudado sobre todo ver el tema de cómo enfocamos los casos clínicos. La clase se lo voy a enviar a su compañero y ahí ya les va a pasar a ustedes.